nuestros chicos están ya en el proceso de la adquisición de la lectura y una escritura mucho más fluida, porque muchos ingresan desde grado transición ya conociendo muchos de estos fonemas y realizando la escritura de palabras. Entonces vamos a ver cómo se nos va desarrollando este proceso. Hoy estamos trabajando esta sesión en un acompañamiento de una de nuestras alianzas en educación inicial, que es la Fundación Lúcker y CONFA. CONFA en este momento haría el acompañamiento en transición con predictores del aprendizaje para desarrollar la propuesta que nos trae la Fundación Lúcker en acompañamiento con el PTA. Pero en grado primero solamente iríamos de la mano lo que son PTA, ¿cierto? El programa Todos a Aprender y la Fundación Lúcker. En este momento, en la sesión de trabajo, más adelante nos acompañará una de las facilitadoras de la Fundación Lúcker. Ella es Karen Jiménez, quien nos estará contando y recordando para algunos de los profes que ya conocen este material y esta estrategia de trabajo, cómo se va a desarrollar este año para poderle dar continuidad al proceso y dará a conocer este mismo para algunos colegios que apenas inician con este acompañamiento. Bueno. La agenda para el día de hoy. Recordemos que así como desarrollamos nuestras vías de aprendizaje, nosotros en las sesiones de trabajo virtual o situado también tenemos 5 momentos para el desarrollo de estas. Un primer momento se llama el momento de exploración, donde vamos a realizar una actividad que se llama Juguemos con las letras. El segundo momento es el momento de la estructuración, donde vamos a hablar acerca del desarrollo del lenguaje versus el desarrollo de la lectoescritura. El tercer momento será un momento de práctica donde veremos algunas estrategias para trabajar en el aula y en este momento pues para llevarlas a la casa. Tratamos de buscar estrategias que sean fáciles para que los padres de familia las puedan desarrollar en las casas porque conocemos nuestros contextos y sabemos quiénes son los cuidadores o las personas que tienen a cargo nuestros niños, entonces no buscamos que sea algo muy elaborado, sino que así como ustedes realizamos actividades que sean más cercanas a ellos, que las puedan realizar en su contexto y que sean muy prácticas. En el cuarto momento tenemos el momento de la transferencia que está a cargo de la facilitadora de la Fundación Lúcker, Karen Jiménez, y les va a hablar acerca de la estrategia Aprendamos Todos a Leer. Y tenemos un quinto momento que es el momento de cierre, donde realizaremos las preguntas y apreciaciones finales. Ustedes tendrán micrófonos abiertos y estarán pendientes después del chat para que realicen sus inquietudes, sus dudas y sus sugerencias acerca de la sesión de trabajo. Y por último, desarrollaremos la encuesta de Google Forms, que ustedes ya saben pues cómo se realiza. Luis Miguel luego les enviará el enlace para que lo puedan desarrollar. Bueno, Luis, ¿me han ingresado más personas? Sí, pero han ingresado otro par de personas. Ok, muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a mirar el objetivo principal de esta sesión de trabajo virtual. Entonces, nuestro objetivo principal el día de hoy es reflexionar acerca de las diferentes estrategias que posibilitan los procesos de desarrollo de la lectura y de la escritura de los niños y las niñas. Entonces, vamos a mirar cómo hacemos, cómo miramos, cómo tenemos en cuenta esas diferentes estrategias para poder hacer más cercano y más funcional este proceso de educación que nos está tocando de manera remota por las situaciones que estamos viviendo. En nuestra sesión de trabajo vamos a tener 3 objetivos específicos el día de hoy. El primer objetivo es reconocer la importancia de la conciencia fonológica para el desarrollo de las habilidades lectoescritoras. Recordemos que la conciencia fonológica es el eje fundamental para poder desarrollar ese proceso de la lectoescritura con los niños. El segundo objetivo es la apropiación de estrategias para trabajar la conciencia fonológica en los niños y las niñas de grado, qué pena con ustedes, me equivoqué aquí, grado primero. Y el tercer objetivo específico es conocer y recordar la ruta de trabajo de la propuesta y del material Aprendamos Todos a Leer. Como les decía ahorita, hay profes en este equipo de trabajo que ya han hecho el pilotaje, que vienen trabajando la estrategia desde hace 4 años, o hay otros que apenas van a ingresar a este proceso, entonces vamos a mirar cómo ha sido esa experiencia y a darlo a conocer a los profes que ingresan apenas. Bueno, entonces vamos a iniciar con el primer momento. Es el momento de exploración. Se llama Juguemos con las letras. Entonces, para esta actividad vamos a solicitar que tengan a la mano una hojita de papel y un lapicero para que podamos hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces,
La actividad consiste en lo siguiente. Juguemos con los sonidos y con las letras. La instrucción es, van a escuchar los siguientes sonidos y ustedes van a conformar la palabra. Recordemos que las letras tienen nombres y tienen sonidos. Entonces, en este momento voy a invitar a Luis Miguel a que juegue conmigo en este primer caso. Luis, ¿me estás listo para jugar? Estoy súper listo, muy preparado. Ok, Estudié toda la noche. perfecto. ¿Ya tienes lista tu hoja y tu lápiz? Sí, aquí los tengo. Tengo conmigo aquí mi hoja y mi lápiz. Muy bien, entonces Luis, yo te voy a decir los sonidos de una palabra y tú los vas a escuchar. Yo te voy a dar dos oportunidades. Te lo voy a decir la primera vez, te lo vuelvo y te lo repito, y a la segunda vez tú ya me vas a decir qué palabra pudiste conformar. ¿Fui clara en la Listo. instrucción? Sí, pero eres muy clara. Perfecto, entonces te voy a decir la primera palabra. Escucha muy bien los sonidos. S, O, L. Te la voy a ¿Podrías repetir. repetirlo para mí, por favor? Claro que sí, Luis. Escucha muy bien. S, O, L. L. Es la palabra sol. Muy bien, Luis Miguel, ya tienes tu primera palabra. Entonces, en este momento, como tú ya hiciste muy bien el ejercicio, quiero invitar al resto de los profes para que se unan también a él. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla completa y voy a ir con ustedes para que por favor todos se animen y activen la cámara. Y yo voy a dictar 3 palabras, ¿cierto? Pero por sus sonidos. Voy a hacer el sonido de 3 palabras y ustedes los van escribiendo en sus hojas. Cuando acabe de decir las 3 palabras, vamos a ver qué profe se va a animar y nos va a mostrar a ver si coincidió con las palabras que yo estaba dictando. ¿Les parece? Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio. Luis, tú también puedes participar. A ver cómo te Claro va. que sí, aquí tengo mi hoja para participar. Vale, muy bien. Entonces vamos a empezar con la primera palabra. Escuchen muy bien los sonidos. U, E, R, A. La voy a repetir. U, E, R, A. Siguiente palabra. E, S, K, U, E, L, A. Repito de nuevo la segunda palabra. E, S, K, U, E, L, A. Y nuestra última palabra. O, R, A, S, O, N. La repito, la última. O, R, A, S, O, N. Muy bien, ya dicté mis 3 palabras. Quiero ver qué profe se anima a participar o quién las quiere escribir por el chat. Luis Miguel va a estar atento a ver si nos dice. Muy bien, por aquí la profesora Rubia Alba tiene puerta, escuela y corazón. Súper bien, profe. Excelente. Luis Miguel también las escribió muy bien. ¿Quién más se anima a mostrarnos su papelito? A ver quién más nos muestra. Profes, anímense, no sean tan tímidos, muéstrenos sus hojitas. Muy bien, la profe Gloria también nos muestra por acá sus palabras. Excelente, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a volver a presentarles por aquí. Vamos a constatar si las respuestas fueron las correctas. Luis Miguel, ¿tú puedes ver si las respuestas sí están correctas con las palabras que yo dicté? Pues por ahora no estamos viendo tu pantalla, pero si nos muestras la pantalla, Claro que sí, tienes toda la razón. ahora sí la estamos viendo. Muy bien. Miren aquí, es correcto las palabras que ustedes acaban de utilizar. Las Claro que que sí, son esas escuchamos. mismas. Y la primera fue la que yo hice solito. Exacto, Luis, muy bien.
El resto lo hicieron las profes muy bien. Quiere decir que su conciencia fonológica obviamente ya está muy desarrollada porque han tenido un proceso de estimulación muy bueno a lo largo de sus vidas. Y es lo mismo que debemos hacer en este momento con nuestros niños en las aulas de clase. Por eso los voy a invitar a un segundo momento. Entonces, ese segundo momento es otro ejercicio que dice: ahora te invitamos a leer las siguientes palabras y deletrearlas por el nombre y el sonido del grafema. Recuerden que una cosa es el nombre de la letra y otro es el sonido que tiene cada una de ellas, cada grafema. Entonces, quiero invitar a un profe a que abra su micrófono. Luis, tú me cuentas quién pide la palabra para que haga el ejercicio con esta primera palabra que es semáforo. Listo, profes, anímense, pidan la palabra, cuéntenos, escriban en el chat quién quiere hacerlo. O abran Luis, el animo. micrófono, nos dicen. Dime. Ah, perfecto, ya tenemos algún participante. No, todavía no se han animado. Luis, entonces, ¿por qué tú no dices que vas a empezar? ¿Por qué nos colaboras tú con este primer ejercicio? Claro Vas que a sí. deletrearlo primero por el nombre de las letras y luego por el sonido de ellas. Listo. Entonces la palabra semáforo. Nombres de las letras serían S, E, M, A, F, O, R, O. Muy bien, Luis Miguel. Ahora hazlo, por favor, con el sonido de cada grafema. Bueno, yo voy a intentarlo con el sonido. E, M, A, O, R, O. Muy bien, Luis Miguel. A veces cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros en nuestro estilo de aprendizaje no nos enseñaron y no conocimos el sonido de cada una de las letras. Por eso es tan importante que le enseñemos a los niños cuáles son los sonidos de nuestros grafemas. Entonces, ahora, ¿qué profe se quiere animar a hacer con la segunda palabra? Uy, esa palabra está buena, trabalenguas. ¿Qué profe se va a animar a hacerla? ¿Qué profe quiere colaborarnos realizando el deletreo de esta segunda palabra? Y tenemos muchos profes. Están la profe Estrella, la profe Adiela, la profe Amparo, la profe Cristina, la profe La profe Edith, la profe Ruby, Esmeralda, la profe Miladis. ¿La profe qué? la profe Ruby. La profe Ruby nos va a La profe Ruby lo colaborar. va a hacer. La Excelente. profe Ruby lo va a hacer. Muy bien, profe Ruby. Entonces vamos a deletrearlo primero por el nombre y luego por el sonido del grafema. ¿Listo? Listo. Dale. T, R, A, B, A, L, E, N, G, U, A, S. Excelente, profe. Y ahora por los sonidos. R, A, B, A, L, E, N, G, U, A, S. Excelente, profe Ruby. Muy bien, muchísimas gracias. Un tercer participante. La tercera palabra está súper fácil. Miren lo cortica que es. Solamente tiene 4 letras. ¿Quién más se anima? Marjorie. María Inés. Marjorie se animó. A, M, O, R. A, M, O, R. Muy bien, Marjorie, Súper. muchísimas gracias. No es la profe Excelente. Amparo, fue la profe Amparo la que Ah, hizo la eso. profe Eso no. Amparo. Muy bien, profe Amparo. Y nos falta la última palabra. Jirafa. ¿Quién se anima con esta última palabra? Jirafa. Cualquier profe que abra el micrófono y se anime y lo haga. Profe, recordemos que estas actividades las estamos haciendo con el fin de que la charla sea más interactiva y que ustedes participen. Hagamos el intento, no se apenen que para eso estamos en este proceso de aprendizaje. De pronto, el sonido de los grafemas a veces nos cuesta un poquito de trabajo, pero estamos en el proceso de aprendizaje. Jirafa, ¿quién se anima? Es nuestra última palabra. María Inés. La profe María Inés. Jirafa. J-I-R-A-F-A. Muy bien. Ja. I-R-A-A.
Súper. Muy bien, profe María Inés, excelente. Miren, profes, que esta serie de ejercicios son muy fáciles y con eso lo podemos hacer en el aula de clase con nuestros niños o en este momento llevarlo a las casas para que lo realicen con sus familias. De pronto se nos dificulta quizás el sonido de las letras de cada uno de los grafemas, pero también les hago una invitación. Ustedes saben que nosotros les hemos estado contando acerca de un canal de YouTube donde estamos creando contenido para hacerles más fácil las actividades a ustedes y de la misma manera ustedes también nos pueden compartir las actividades que vayan desarrollando. Si ustedes, al final Luis Miguel les va a enseñar cómo ingresar allí, pero les quiero hacer referencia en este momento. ¿Por qué? Porque allí en este momento está publicado un video de una profe del colegio La Sultana, donde hace un ejercicio de conciencia fonológica mostrándoles en la pared todo el abecedario y cómo es el nombre de cada una de las letras y cómo es el sonido de cada grafema. Entonces allí ustedes se pueden apoyar para hacer este ejercicio, ya sean ustedes mismos en una de sus actividades con los estudiantes o si se los quieren compartir a los padres de familia para que ellos puedan hacer el ejercicio también en casa. Entonces, ahí les dejo esa inquietud. Más tardecito les contamos cómo pueden ingresar a ese canal para que vean ese video. Bueno, después de realizados estos dos ejercicios, les quiero hacer una reflexión. Quiero preguntarles, ¿existe una relación del ejercicio anterior con los procesos mental-lingüísticos de la conciencia fonológica? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí aporta, que sí tiene relación, que a quién le sirve, cuándo lo debemos hacer, cómo lo podemos hacer, un por qué, un dónde, en qué actividades los podemos desarrollar? Los invito a que en este momento ustedes nos escriban a través del chat o abran sus micrófonos para que nos cuenten qué piensan acerca de este tipo de ejercicios y si sí nos ayudan en estos procesos metalingüísticos. Lo que acaba de decir Vero es súper importante. No es necesario que todas nos cuenten a través del micrófono. Si quieren, lo pueden escribir. Quienes quieran pueden ir escribiendo la respuesta en el chat. Yo después le comparto a Vero cuáles fueron sus respuestas y sus intervenciones, pero con que 2 o 3 de ustedes nos abran el micrófono y nos digan que nos quieren responder a estas preguntas sería maravilloso. A ver, el ejercicio está muy bueno, pero los niños deben conocer todo el abecedario y en este momento en que vamos, los niños no tienen la idea. Nosotros lo hacemos muy fácil porque conocemos el abecedario, pero ustedes se imaginan un niño de primero que escasamente conoce 4 o 5 letras en el fonema y en el grafema. Para yo ponerle un ejercicio de esto sería muy bueno para el final del año, que los niños conozcan ya todo el abecedario. ¿Quién me habla, Luis? ¿Me cuentas el nombre de la profe que me está hablando? Es que dice Jacobo Garcés, no sé cómo se llamará la profe. Derlis Amparo Estrada, de Fe y Alegría, amor. Ok, Derlis, profe Amparo, le cuento, doña Derlis, ¿qué podemos hacer? En este momento, entonces, podemos buscar cuáles son las palabras relacionadas con los grafemas y las letras que los niños ya conocen. Por ejemplo, usted me dice que conocen 4 letras. Obviamente, ellos conocen ya las vocales. Y si están trabajando con la M o con la PA, de pronto hacer el deletreo con mamá, con memo, con más. Mirar a ver qué palabras se nos facilitan para que a nivel de que vayan conociendo más letras, el nivel de complejidad vaya aumentando, ¿cierto? Es buscar, no podemos minimizar a nuestros niños diciendo, no, es que aún no tienen el conocimiento de todo el abecedario, no, es que busquemos también nosotros un poco más, acercarnos a esas actividades que quizás las vemos muy lejanas a ellos por la complejidad, pero quizás irlas acomodando a sus necesidades y al nivel de desempeño que tienen en este momento. Muchas gracias en todo caso por su intervención. Luis, ¿alguien más que nos quiera contar? La profe Edith de la institución educativa Liceo León de Grave también nos hizo un aporte, pero ella lo hizo a través del chat. Ella dice que le parece un buen ejercicio para relacionar la conciencia fonológica con la escritura. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera contar algo? Yo creo que la profe Amparo tiene como ganas. Este ejercicio de conciencia fonológica es muy importante, es muy valioso y a los niños se les facilita mucho la lectura trabajando pues de esta forma. Pues cuando uno no lo conoce cree que tiene que trabajar el abecedario, pero no, empezando desde las vocales así con la conciencia fonológica es buenísimo. Muchas gracias, profe, por su aporte, claro que sí. Bueno, la profesora Liliana María Alzate también nos dice algo, pero dice que es muy importante, ya que la metalingüística está presente en la cotidianidad.
y facilita el proceso de producción oral y escrita. Claro que sí, Luis, tienen mucha razón las profes y muchísimas gracias por sus aportes. Recordemos que en este proceso metalingüístico, en la adquisición del aprendizaje de la lectura y la escritura, como dice la profe, es una forma natural y cotidiana, pero sí necesitan más el acompañamiento y el direccionamiento del adulto, porque es muy distinto cuando los niños adquieren el habla, que ese sí lo hacen completamente de forma natural y espontánea, a el proceso de la lectura y la escritura. Eso sí necesita un poco más de guía y de acompañamiento, ya sea pues de los padres en casa o de los docentes, que es lo esperado. Pero entonces, ¿qué hacemos en este proceso? Cuando el niño llega al aula de clase en grado transición, en grado primero, ya tiene un vocabulario demasiado amplio. Entonces podemos empezar, como dice la profe, así sin hacerlo consciente de que todo el abecedario se lo tenemos que dar la primera o la segunda semana de clases, irle mostrando poco a poco el sonido de estas palabras para que ellos, de estas letras, para que ellos poco a poco puedan ir generando palabras y espontáneamente ellos van soltando, ellos van adquiriendo este proceso, porque es mucho más fácil aprender por el sonido que por las palabras, pues utilizar otros métodos como el método global, otros métodos que son de pronto un poco más complejos. Y en este momento este nos conlleva a una forma mucho más cercana y más asequible para que los niños puedan aprender este proceso. Muy bien, profes. Luis, ¿tenemos alguna reflexión más, algún otro comentario? Pero por ahora, ninguna. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a entrar al proceso de estructuración, donde vamos a hablar de cómo construimos esta presentación. Esta presentación la llevamos con unos conceptos muy claros y muy específicos, además de que muy cortos, porque el tiempo pues tampoco se nos acomoda, con la construcción de un módulo que estudiamos nosotros los tutores, que nos facilitaron pues desde el Ministerio de Educación, donde hicimos una serie de lecturas, nos apoyamos en unas videoconferencias y también en la lectura de un libro que se llama Aprender a leer, de las ciencias cognitivas a la escuela, de Stanislas Dehaene, y allí retomamos muchas de las cosas que él nos dice. Este escritor francés nos dice muchos puntos claves o muchos aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de este proceso de la conciencia fonológica, y los niños puedan adquirir así un proceso de lectoescritura más favorecido. Entonces, ¿qué es la conciencia fonológica? La conciencia fonológica es la habilidad o destreza metalingüística para analizar y sintetizar de manera consciente los segmentos sonoros de la lengua, sílabas, rimas, ataques y fonemas. En el aprendizaje de la lectura, el desarrollo de la conciencia fonológica es la conexión entre las instrucciones del docente y el sistema cognitivo del niño, necesaria para poder comprender y realizar la correspondencia del grafema y fonema. Entonces, diríamos que la conciencia fonológica, como hemos hablado desde el inicio de la sesión, es vital, es supremamente fundamental para que el niño pueda aprender este proceso de lectura y escritura y pueda construir los significados de las palabras, ampliar su vocabulario y comprender de una mejor manera todos sus procesos que van desarrollando. Bueno, etapas de la conciencia fonológica. Aquí vamos a retomar 3 etapas que trabajamos y vamos desarrollando en el proceso que el niño va construyendo y estimulamos esa conciencia fonológica. Entonces tenemos el primero, que es la conciencia lexical, que es tomar conciencia de que las frases u oraciones están compuestas por palabras separadas. Por ejemplo, la escuela es linda. Allí el niño toma conciencia de que esta oración tiene 4 palabras. En la conciencia silábica, el niño empieza a tomar conciencia de que las palabras están compuestas por sílabas. Entonces ya tenemos aquí solamente la palabra escuela y empezamos a separarla. Escuela. Allí es donde podemos hacer el ejercicio que muchas veces las maestras lo hacemos utilizando las palmas, ¿cierto? Entonces empezamos a separar y a contar cuántas sílabas tiene una palabra. Escuela. ¿Cierto? Entonces allí tenemos 3. Y este ejercicio lo podemos hacer de manera muy dinámica y hacerlo como si estuviéramos jugando, y los niños no se van a dar cuenta que es que les estamos enseñando algún proceso. Simplemente ellos por medio del juego van adquiriendo este proceso. Y por último tenemos la conciencia fonológica, que es la toma de conciencia de que las sílabas están compuestas por fonemas. Entonces ya vemos que la palabra escuela tiene E, S, C, U, E, L, A. Tiene
7 fonemas que componen esta palabra. Hacer este tipo de actividades también nos ayuda a trabajar, por ejemplo, el conteo. Entonces podemos decirle, vas a contar cuántas letras tiene una serie de palabras que ustedes les den. Como les dije desde el principio, podemos ir mirando el nivel de complejidad que van adquiriendo los niños. A medida que van aprendiendo más letras y van haciendo las palabras más grandes y su vocabulario más amplio, también podemos ir incluyendo los números y vamos trabajando ahí de manera articulada. Bueno, la conciencia fonológica incluye habilidades como la discriminación, que nos permite identificar los fonemas, las sílabas y las palabras, el conteo, lo que estábamos diciendo ahorita, que nos permite decir cuántos fonemas, cuántas sílabas y cuántas palabras hay en una oración, en una frase o en un párrafo, la combinación, que nos permite identificar palabras que pueden formarse usando a través de combinaciones. Ahí es donde empezamos a utilizar las combinaciones con 2 consonantes. Y tenemos que empezar a tener mucho cuidado porque en este momento es cuando los niños empiezan a tener los problemas que más adelante nos pueden desembocar en una dislexia. Pueden tener problemas de rotación, de sustitución, entonces tenemos que estar muy pendientes porque si ellos han hecho un buen proceso de una conciencia fonológica y saben muy bien cuál es el sonido de las letras que pueden tener algún parecido, ellos van a poder discriminar mejor y en su proceso de escritura no van a tener tantas dificultades. Tenemos la segmentación. La segmentación nos permite dividir palabras en fonemas o sílabas que la forman. Lo que decíamos ahorita, empezamos a separar esas palabras. Y llegamos a la manipulación. Cuando el niño ya aprende a tener una correcta manipulación de cada uno de estos grafemas o de fonemas, entonces le permite tener en cuenta que está la omisión. Empezamos a quitar letras de una palabra. Por ejemplo, si decimos padres, ¿cómo quedará la palabra si le quitamos el fonema s? Entonces, el niño ya va a tener la capacidad de decir padre, ¿cierto? Si tenemos ya la conciencia fonológica a un nivel desarrollado en que el niño puede realizar una sustitución, ¿qué es sustituir? Es cambiar. Entonces ya no vamos a decir la palabra dado, sino que vamos a cambiar la d por la tu. Entonces ya va a decir dado, por ejemplo, ¿cierto? Empezamos a hacer todo este tipo de juegos con ellos que nos permiten concientizarlos más de este proceso fonológico. Y la agregación, que ya al contrario de la omisión, entonces si tenemos, por ejemplo, la palabra padre y les decimos a los niños que le vamos a agregar la letra s al final, ¿cómo quedará? Entonces ya ellos pueden hacer la lectura y van a decir padres. Bueno, porque es importante desarrollar la conciencia fonológica en esta primera infancia, en estos grados de transición y primera. Obviamente cada uno en un nivel de complejidad diferente por los niveles de desarrollo en los que se encuentran nuestros niños. Primero, porque la conciencia fonológica apoya y favorece la adquisición de la lectoescritura, que es el eje fundamental o lo que más nos llama la atención, el centro del aprendizaje en grado primero. Porque nos permite desarrollar habilidades metalingüísticas. La conciencia fonológica y el conocimiento alfabético ha demostrado un alto valor predictivo para la codificación de la lectura y posteriores habilidades de la comprensión de la misma. Entonces, lo que les comentaba hace un momento, que si tenemos un buen proceso del desarrollo de la conciencia fonológica, el niño va a comprender mucho mejor el vocabulario, el léxico o las preguntas, las conversaciones que pueda desarrollar con el adulto y va a comprender a nivel metacognitivo qué es lo que le están diciendo y qué es lo que quieren que él realice. Y por último, se enseña a los niños a manipular fonemas para usar las letras del alfabeto. La instrucción se focaliza en uno por uno de los diferentes tipos de actividades de la manipulación, los que veíamos en la diapositiva anterior. Aprendizaje alfabético. ¿De qué se trata? Consiste en saber toda la información sobre las letras. Esto es lo que nos comentaba la profe ahora. Esto ya lo vamos a lograr
al finalizar el año. El aprendizaje alfabético lo desarrolla el niño a través de todo el grado primero. En ese transcurrir de todos esos días, de todas las actividades que ustedes van desarrollando o que desarrollamos nosotros como profes en el aula de clase, potenciamos ese aprendizaje alfabético. ¿Y qué buscamos lograr? Que los niños aprendan su forma, su sonido, el trazo, que también es vital y es muy importante. Tenemos que aprender a detectar cómo están escribiendo nuestros niños las letras, porque ahí también encontramos muchas dificultades que los hacen de manera inversa, que las letras hay que enseñarles muy bien que hay unas letras que suben, que hay unas que bajan, que hay unas que se mantienen en el renglón, ¿cierto? Y también hay que enseñarles que hay algunas que, a pesar de que se escriben igual, hay momentos en que tienen un diferente sonido. Por ejemplo, si yo digo la palabra yo, la Y suena como Y, ¿cierto? Pero si yo voy a decir la palabra rey, la Y suena como una I. Entonces, al finalizar el año, cuando ya tenemos una conciencia fonológica más desarrollada con los niños, ya hemos aprendido mucho más de las letras del alfabeto, ya podemos hacerles conscientes todo este proceso. También tenemos que mirar allí cómo les enseñamos la ch, la ly, ¿cierto? Este tipo de grafemas que se combinan y ya no es solamente el sonido de uno, sino que son dos. Entonces, todo eso lo hacemos al transcurrir del tiempo del grado primero. ¿Qué buscamos? Que los niños logren conocer toda la información acerca de las letras que forman una palabra. Este proceso facilita el proceso de decodificación y el deletreo de las palabras. Ahí sí, entonces, como decía la profe, cuando ya tienen todo el aprendizaje alfabético, ya pueden hacer el deletreo de palabras mucho más grandes, y es más, podemos también complejizarles un poquito más. Si vemos que el niño está súper bien, que tenemos niños súper volados en el aula de clase, entonces le podemos poner para que deletreen no solamente una palabra larguita, sino que también le podemos poner frases para que realicen el proceso de deletreo. Pero Dime. tenemos Dime, Luis. el profe José Edgar Pinilla en el chat, nos dio un aporte, y es que es importante que los niños conozcan el nombre de la letra y el sonido, fonema y grafema. Así lo llevarán a una mejor lectura y escritura y comprenderán lo que se lee. Y también la profesora y tutora Laura Tatiana Rendón nos dice que la conciencia fonológica, desde antes de que los niños conozcan el abecedario, ayuda a que cuando conozcan el grafema, asocien el fonema de manera natural. Muy bien, Luis, muchísimas gracias por los aportes. Me parece muy apropiado justo esta intervención con lo que me dices que nos dicen pues la tutora Laura Tatiana y el profe Edgar, porque miren este ejemplo que les voy a leer aquí. Dice, aprender a leer. Me costó mucho aprender a leer. No me parecía lógico que la letra M se llamara M, y sin embargo con la vocal siguiente no se dijera emea, sino ma. Me era imposible leer así. Por fin, cuando llegué al Montessori, al jardín donde ingresó la niña, la maestra no me enseñó los nombres, sino los sonidos de las consonantes. Así pude leer el primer libro que encontré en un arcón polvoriento del depósito de la casa. Entonces, miren qué importante que es que les enseñemos a los niños los sonidos de las letras, porque así ellos van a empezar a hacer las lecturas espontáneas. ¿Qué son esas lecturas espontáneas? Donde los llevamos los papás o las mamás, los llevamos por la calle, al centro comercial, o vamos a la tienda, y ellos empiezan a ver logotipos, y como ya empiezan a asociar ese sonido de las letras, ellos empiezan a verlo de forma visual y empiezan a recordar. Entonces ustedes lo van a ver como concentradito, allá calladito, y ustedes van a ver que empieza so, o, sol, mamá, acá dice sol. Empiezan a hacer relaciones, porque para ellos es más fácil, como decimos, unir los sonidos que empezar con el nombre de cada una de las letras, porque miren, por ejemplo, esa lectura que tenemos aquí. Entonces, para ella era más difícil comprender que la letra M con la A no dijera emea, sino ma. Bueno, miremos aquí, como dice nuestra presentación, se llama es el desarrollo de la lectura versus los procesos, el desarrollo versus el proceso de la adquisición de la lectura y la escritura. Entonces miremos cómo se va dando este proceso de la lectura desde la perspectiva del desarrollo integral. Como decía la tutora Laura Tatiana, desde el nacimiento, desde el primer contacto que tiene el niño con el exterior, se van dando procesos de estimulación que ayudan a que se desarrollen y se adquieran tanto el aula como el proceso de la escritura y la lectura, pero este segundo en un proceso más acompañado. Así los niños vayan empezando a realizar lectura espontánea, también necesitan
un segundo momento donde van a tener una atención conjunta, donde ya van a estar guiados por un adulto, bien sea el padre de familia, acudiente o acompañante, o el docente en el aula de clase. Y luego llegamos al proceso donde ya tienen una adquisición de un repertorio lingüístico mucho más amplio y aparece la conversación. Por eso más o menos esto se da entre los 2-3 años, donde los niños empiezan ya a conversar y empiezan a hablar porque están descubriendo un mundo totalmente nuevo para él, y por medio de todas las actividades que desarrollamos con ellos se va fortaleciendo mucho más ese hemisferio izquierdo, que es el que nos potencia todo el desarrollo del lenguaje. Quiere decir que sin desarrollar las actividades, no quiere decir, diré, que sin desarrollar este tipo de actividades, ese hemisferio esté estático y no esté comprendiendo, no. Eso todo se va desarrollando desde que el niño llega a este mundo, ¿cierto? Porque por medio del llanto, por medio de los gestos, de la visión, el niño va haciendo la adquisición de un banco de datos que se van acumulando en ese hemisferio izquierdo y que cuando ya se compensa con el proceso del desarrollo se va haciendo mucho más fuerte. Por eso en la primera infancia los niños tienen el recuerdo de muchas imágenes, pero a lo que se va adquiriendo todo el proceso del vocabulario, de la lectoescritura, esas imágenes empiezan a cambiar y desaparecen un poco o se van pues como a otro archivito del cerebro y se van convirtiendo en procesos de frases, de palabras y de letras. Por eso ellos evocan tan fácil los nombres, los colores, todo este tipo de palabras que les van haciendo más familiares y son más utilizados para ellos. Bueno, la cantidad y la calidad de conocimiento alfabético que adquieren los niños durante este periodo, primera infancia, depende de las oportunidades que hayan tenido de estar inmersos y participar en actividades cotidianas y significativas que involucran eventos de oralidad, hablar y escuchar, la lectura y la escritura. Por eso decimos que es tan importante que los niños cuando lleguen a grado primero obviamente hayan pasado por una transición y se espera que hayan estado en un jardín, porque es en esa primera infancia y en esos primeros momentos donde potencializamos muchísimo más ese desarrollo del hemisferio izquierdo a través de todas estas actividades. Nosotros podemos ver en nuestras aulas de clase el proceso de desarrollo comunicativo que tienen nuestros niños cuando tenemos una conversación con ellos o cuando preguntamos algo, porque vemos que hay niños que tienen un vocabulario muy fluido, que tienen un contenido de palabras muy extenso, además de que utilizan palabras que para su edad quizás no son como tan normales para nosotros, ¿cierto? Pero entonces uno empieza a descubrir que es que los niños vienen de un contexto que les ha favorecido mucho ese proceso y esa adquisición de todo ese vocabulario, pero también encontramos a niños que no han tenido esa misma condición y que de pronto ese proceso de estimulación no ha estado tan favorecido. Entonces, por eso debemos ingeniárnoslas ahorita, buscar ese tipo de estrategias que nos permita potencializar ese proceso del desarrollo de la adquisición de la lectura y la escritura, así estén nuestros niños en casa. Ustedes son unas magas, los profes y las profesoras de grado, primero para utilizar actividades que potencialicen este desarrollo. Bueno, retomando el autor que les nombré al principio, Stanislas Dehaene, es un francés, yo no el francés sí poco, pero bueno, entonces, ¿el que nos dice? Que tenemos que tomar en cuenta y recordar que los fonemas son las unidades más pequeñas del habla, que en las palabras escritas los grafemas son las letras y las combinaciones de las letras que representan los fonemas, que la correspondencia grafema-fonema permite leer en español prácticamente todas las palabras del lenguaje, tanto conocidas como desconocidas. En otras lenguas solamente las palabras regulares. Nosotros miramos y el español es una lengua muy rica, además de que gracias a Dios contamos de que una letra o un fonema signifique una sola letra, ¿cierto? Tenga un solo sonido. Pero si nos vamos a otras lenguas como el francés o el italiano, una letra tiene un significado diferente en el contexto de la palabra que se escribe. Entonces, eso también nos hace que el español sea más rico y un poco más fácil de aprender. La escritura también da indicios acerca de la morfología de las palabras. Eso sí ya lo vemos pues más adelante cuando empezamos a aprender los prefijos, los sufijos y las raíces de las palabras. Pero también se pueden tener en cuenta de pronto al finalizar el grado primero, cuando ya empezamos a hacerles, agregarle a una palabra un sufijo, mirar cómo van a terminar o le vamos a anteceder un prefijo. Entonces ahí podemos ir aumentando también ese vocabulario.
Y también nos dice que recordemos que aprender la decodificación de la escritura exige aprender 2 vías de lectura: el pasaje de las letras a los sonidos y el pasaje de las letras a los significados. Entonces miremos que lo que nos pide él, o que lo que nos hace recordar, es que empecemos con el sonido de cada una de las letras para que así conformemos palabras, y luego aprendamos que esa palabra va a tener un significado. Nosotros tenemos niños de pronto en grado de transición y de pronto al iniciar grado primero que empiezan a repetir palabras porque quizás las han escuchado, pero ni siquiera tienen un significado de ello. ¿Por qué? Porque esa conciencia fonológica todavía no se ha desarrollado a tal punto que ellos han logrado comprender y crear el significado de esa palabra que están diciendo. Entonces, por eso también es muy necesario apoyarnos de las imágenes. Por eso en grado de transición les mostramos a los niños vaca, le decimos la palabra vaca y le mostramos la imagen de la vaca, ¿cierto? Para que ellos empiecen a hacer esa relación. En grado primero ya empezamos a hacer un poco más alto ese nivel de complejidad, pero también requerimos hacer que los niños hagan esa relación visual y auditiva para evocar ese conocimiento de la palabra y conformar ese banco de datos un poco más amplio dentro de su cerebrito. Luismi, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna intervención? Sí, Vero. La profe Ruby Alba nos cuenta una experiencia que ella tuvo en su proceso de aprender a leer. Dice que la profesora le decía, no me adivine, no me adivine. Y que en ese momento ella no le entendía, ella no sabía por qué le decía eso, porque realmente no entendía sus indicaciones. Y que tal vez ahora los estudiantes comprenden más fácil que antes, pero ella lo que quiere decirnos es que debemos ser más claros con las indicaciones que le demos a nuestros estudiantes. A veces creemos que son muy claras, pero el estudiante no está entendiéndolas y allí, por ejemplo, la profesora de nuestra compañera Ruby Alba le decía que no adivinara y ella no lo estaba adivinando, era simplemente que no entendía las indicaciones. Claro que sí, qué importante eso. Ahí nos devolvemos a la formación anterior, donde les estábamos diciendo a los profes cómo debemos gestionar ese proceso del aprendizaje, ¿cierto? Cómo debemos tener en cuenta cómo está desarrollando el niño ese proceso, tener en cuenta esos presaberes y mirar que no se debe tener pues como sesgar al niño porque es que él de pronto no está entendiendo ese proceso. Entonces ahí es donde tenemos que mirar esa distancia transaccional en el proceso del aprendizaje, en cómo yo como adulto y como maestro me estoy dirigiendo al niño que apenas está haciendo una construcción de un significado, de un sinnúmero de palabras que le estoy dando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como decíamos anteriormente, en la sesión de trabajo anterior, las instrucciones deben ser muy claras, muy precisas y ojalá muy cortas en este grado primero, ¿cierto? Entonces, la profe le decía a la compañera Ruby Alba, no adivine, eso le iba a generar a ella frustración, porque es que ella, además de que no estaba entendiendo la instrucción, la estaban regañando, sabiendo que estaba tratando de hacer el intento, pues, de cumplir con lo que le estaban diciendo, entre lo que ella medianamente podía comprender. Entonces, tenemos que mirar también cómo estamos llevando a cabo ese proceso y cómo le hacemos la corrección al niño para no frustrarlo. El proceso de la adquisición de la lectoescritura no es un proceso fácil, pero si lo hacemos con paciencia, con amor y con dedicación, lo vamos a lograr de manera satisfactoria. Luis, ¿alguna otra intervención? No, pero por ahora solo, sí, la profe Amparo acaba de realizar una intervención. La profe Amparo nos dice que sería muy importante que tener este material para leerlo, que si podrían enviarlo a nuestros correos. Claro que sí, profe. Al finalizar la sesión, yo les comparto estas memorias a los tutores de cada una de sus instituciones y ellos a su vez se las van a hacer llegar. Este material es para ustedes. También si están interesados en el libro que les hemos comentado, también se los podemos hacer llegar en PDF para que lo lean. Es un libro muy, muy agradable que nos da unas herramientas fundamentales para trabajar en grado primero. Bueno, Luis, vamos a continuar entonces. Entonces, un adulto docente sensible al niño y a sus necesidades de aprendizaje del lenguaje adulto que le permita. Entonces, miren lo sensible que tiene que ser el docente cuando se va a comunicar con el niño. Tiene que tener en cuenta manifestar sus intenciones comunicativas y afectivas. Recordemos que también en la forma en que hablamos estamos manifestando nuestras emociones. En construir significados. Pensar de manera reflexiva. Entender conceptos y relaciones abstractas.
tener en cuenta historias y usar las historias para aprender y aprender a imaginar. Crear mundos posibles, no entregarles todo como la verdad absoluta, no, tenemos que permitirles que ellos exploren y que le den mucha cabida a esa imaginación tan grande y más en esta edad que los tenemos, que ellos crean unas cosas espectaculares. Bueno, Luis, vamos a pasar a un tercer momento. Este momento es un momento de la práctica, donde les vamos a contar o les vamos a mostrar algunas actividades y algunas estrategias que ustedes pueden llevar al aula de clase o que las pueden en este momento trasladar a la casa, ya que estamos pues como en este momento de educación remota y de pronto no todo el tiempo pueden tener una comunicación sincrónica con los niños y los padres, entonces se facilita más algo asincrónico, donde ustedes manden una serie de actividades que los niños la puedan desarrollar de manera, fácil y igual sea de comprensión también fácil para los padres de familia. Entonces, hemos recogido una serie de actividades. Por ejemplo, acá tenemos actividades para sensibilidad de rimas. Recordemos que las rimas en grado primero es algo de lo que más trabajamos y esas rimas pueden ser trabajadas cuando al final de una palabra, esa palabra termina en la misma vocal y consonante, o también puede tener la combinación consonante, vocal, consonante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos acá aguardar los juguetes en su lugar, ¿cierto? Miremos que acá estas dos terminan en las mismas vocales y en la misma consonante, A, R. ¿Qué tenemos que hacer o qué debemos hacer? Enseñar rimas, enseñarles retahílas, enseñarles adivinanzas, enseñarles trabalenguas, mostrarles libros de cuentos, libros de poemas, ¿cierto? Todo este tipo de lecturas hacen que los niños aprendan y se concienticen más en todos los procesos fonológicos que queremos construir en ellos. Tenemos actividades para la segmentación, que podemos hacer juegos, como les decía ahora, realizando conteos a través de las palmas o que ellos mismos hagan la separación de las letras y vayan conformando así las palabras. Las podemos distribuir en sílabas. Entonces, primero, frase en palabras, palabras en rima e inicio, palabras en sílabas, palabras en fonemas y la sílaba en rima y en ataque. Como les decía ahorita, la rima es la finalidad que tiene cada una de las palabras, que puede ser en letra y vocal, en consonante y vocal o consonante, vocal, consonante. Y los ataques es donde tenemos dos consonantes unidas y le hacemos más fuerza a la palabra. Por ejemplo, la palabra tren, el ataque lo tenemos en la T y la R, que hace la fuerza, trr, ¿cierto? Y la rima sería en, que es la finalidad de la palabra. También la podemos tener en estrella. Miren que allí también tenemos un ataque donde se combinan la T y la R. Así tenemos pues un sinfín de palabras. Tenemos, por ejemplo, ahora este tipo de actividades. Recordemos que el proceso de lectura no solamente se conforma con leer letras o palabras. Los niños también pueden hacer el proceso de lecturas discontinuas o de crear elementos para que otra persona haga ese mismo proceso de lectura discontinua. ¿La lectura discontinua de qué se trata? Se trata de leer imágenes. Recordemos que en este momento, como no tienen todavía el proceso completo de la alfabetización, no conocen todas las letras, entonces ellos no van a poder escribir por completo todas las palabras que quisieran, pero entonces ellos a través de los dibujos pueden hacer ese proceso de escritura y como los papás en este momento los están acompañando en casa, ellos pueden hacer ese proceso de transcribir qué es lo que quiere decir el niño, o nosotros les podemos dar algunas ideas. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos acá que van a hacer la visita a un zoológico y les pedimos a ellos que dibujen en cada jaula algo extraño para ver a ellos qué se les ocurre. Y en el momento en que hagan el proceso de verbalizar, de oralizar eso que ellos están creando, ahí también estamos haciendo un proceso de conciencia fonológica. Entonces, en esta primera imagen tenemos que le estamos pidiendo a los niños que dibujen un gato piernas largas, en esta segunda un oso rayado, y así se les pueden ocurrir un sinnúmero de cosas y de objetos a ustedes. También les podemos decir que dibujen objetos que hagan una clase de sonidos. Por ejemplo, ¿qué puedes dibujar tú o qué se te ocurre que haga el sonido tu, gon, bu?
¿cierto? Y que ellos realicen sus sonidos, sus dibujos con esta serie de sonidos. En esta parte también es bien importante trabajar todos los sonidos onomatopéyicos con ellos para que así también construyan diferentes historias. Acá tenemos, por ejemplo, escribe un mensaje en cada póster. Acá tenemos, está el mar, están los pececitos, está un ave, pero podemos hacer algo más cercano en este momento, la casa, la escuela, que de pronto ellos, una imagen donde vean su colegio y que ellos escriban qué están sintiendo, qué están pensando en este tiempo que ya llevamos 2 meses largos por fuera de las instituciones educativas, y eso van a tener unas construcciones y muy bonitas. Acá también, por ejemplo, hacer esta actividad donde dibuja una cara para cada nombre, tal vez realizar los nombrecitos de cada uno de sus compañeros de clase o quizás los más amiguitos o los más cercanos para que él realice una carita de cómo los recuerda, de cómo los ve y que haga esa descripción verbal de ellos. Dibuja algo usando la última letra de la palabra anterior. Entonces acá ellos empiezan a hacer mucho más reconocimiento de esa conciencia fonológica porque tienen que decir cuál es la letra con la que finaliza esta palabra. Entonces, gato, ¿en qué letra termina? En la O. Ya las vocales las conocemos. ¿Qué palabra se te ocurre que inicie con la letra O? Oso. Entonces, así las vamos generando y podemos generar una secuencia con todos estos dibujos. Tenemos los cubos de historias. Quizás en grados superiores se utilizan para conformar, para crear cuentos o narrativas mucho más extensas, pero ahorita con nuestros niños de grado primero le podemos dar las letras. Por ejemplo, podemos, en vez de ponerle los animales, también podemos poner las 5 letras de las 5 vocales e ir integrando los fonemas que ya conocemos, la M, la P, la S, la T, que son las primeras que trabajamos, y decirles a ellos que a la medida que lo van tirando, digan una palabra que inicie con esa letra que vamos conociendo. O también lo podemos hacer así como lo vemos acá, con dibujos, y así potenciamos esa imaginación y que ellos vayan construyendo nuevos vocablos y nuevas palabras en su proceso del lenguaje y el proceso de la adquisición de la lectura y la escritura. Podemos utilizar imágenes para crear historias. No siempre les tenemos que dar pues la historia lista para que ellos no la lean, ¿no? Y miren acá, cambiarles el imaginario de que siempre las historias son iguales, de como nos las contaban a nosotros hace muchos años cuando iniciamos el proceso de formación y hacían los abuelitos y a nuestros papás también. Entonces, por ejemplo, siempre han dicho que Caperucita y el lobo no eran amigos. Acá se las mostramos al contrario. Ellos son amigos y miren que pueden estar juntos y están haciendo una actividad. Entonces, que ellos nos creen historias y empiecen a hacer el proceso de escritura, los que ya van construyendo algunas letras y algunas palabras, y los que no, podemos utilizar el proceso de la transcripción con los padres en casa. Acá tenemos otra imagen. Otras ideas que podemos utilizar. La caja de palabras gitanjáforas. ¿Qué son las gitanjáforas? Son palabras que no tienen un significado como palabras extrañas que nosotros le podemos dar a los niños para que ellos hagan una construcción o empiecen a darle un significado. Entonces, sacar al azar elementos textuales para inventar nuevas palabras, significados de estas y microhistorias, darles objetos, mostrarles, crear una serie de imágenes y que ellos las miren y le pongan nombre a esas palabras. Utilizar el rollo de historias infinitas, generar un rollo como los que utilizábamos hace mucho tiempo en las máquinas registradoras de los almacenes y generar ahí con una serie de palabras o de imágenes para que los niños vayan desarrollando ese vocabulario y esa conciencia fonológica. Formatos de postales y de cartas y las palabras atesoradas. En un mural, lo pueden hacer también los papás en la casa, pueden disponer de palabras que ya conocen y vale la pena incluir los nombres de las niñas y de los niños de su salón para que los recuerden, para que identifiquen, para que vayan relacionando, empiezan con la misma letra, dentro del nombre tienen las mismas vocales que mi nombre, entonces podemos ingeniarnos una serie y un sinnúmero de actividades que van a potencializar todo este proceso del desarrollo de la conciencia fonológica y va a facilitar la adquisición del proceso de la lectura y la escritura con nuestros niños de grado primero. Bueno, yo creo que ya hemos llegado como a la mitad de nuestra sesión de trabajo, entonces en este momento me imagino que deben estar un poco cansaditos.
Entonces, Luis Miguel nos va a colaborar en este momento, ayudándonos a poner en forma nuestro cerebro y a movilizarnos un poquito de estas sillas que ya nos empieza a hacer como algo cansón. Entonces, Luis, te invito a que nos colabores con nuestra pausa activa en este momento. Claro que Entonces, sí, los invito Vero. a que activen las cámaras, los invito a que activen sus camaritas, a que nos veamos todos y que sigamos lo que Luis Miguel nos va a contar y nos va a indicar para realizar. Dale, Luis. Listo, profes. Vamos a hacer una actividad. Esta actividad, primero para empezar, vamos a estirarnos. Llevamos un ratico ya sentados acá, entonces vamos a estirarnos. Recuerden que lo más importante cuando estamos sentados es estirar 3 partes del cuerpo y es la espalda, el cuello y los brazos. Entonces podemos llevar los brazos hacia atrás para que nuestra espalda también esté ahí. Si quieres, se paran un momentico del lugar en el que estén para que se queden más cómodos. Vamos a mover el cuello de un lado al otro. Así empezamos a quitar la tensión un poquito de allí. Y ese estiramiento que es bueno cuando uno pone las manos al frente y las lleva bien hacia arriba. Ese primer estiramiento nos ayuda muchísimo a que nos desestresemos un poquito. Para terminar la parte de estiramiento, nos vamos a poner rígidos como si fuéramos una piedra. El ejercicio de ponernos muy rígidos. Llevemos todo nuestro cuerpo, comprimamos los hombros pegados a la cabeza, las orejas, todo. Y nos soltamos. Y nos soltamos y nos relajamos y nos vamos a estirar. Vamos a estirar un poquito las manos porque lo que sigue es gimnasia cerebral. Esto que sigue de gimnasia cerebral, recuerden que son las actividades que nosotros podemos trabajar con los niños para que ellos manipulen o mejoren su coordinación. Estos ejercicios, vamos a hacer 2 ejercicios de gimnasia cerebral, diferentes a los que ya nos hizo Vero en la última sesión. Entonces, primero, pongamos las 2 manos al frente. 2 manos al frente. No se ve, no están viendo. La profe ¿Tienen dice problemas? que no me ve. Sí, sí se ve. Sí, ok. profe, de pronto la forma es que vaya donde están los muñequitos y ahí toque mi nombre y ahí puede verlo, o poner la presentación en modo mosaico. Entonces ponemos 2 manos al frente. Yo voy a dar igual las indicaciones. Primera, en la mano derecha vamos a guardar el pulgar. Solo de la mano derecha vamos a guardar el pulgar. Y la mano izquierda vamos a dejar por fuera el pulgar y vamos a guardar los otros 4 dedos. Eso, nos va a quedar de este modo. Pulgar afuera en la izquierda y pulgar adentro en la derecha. Y la actividad va a ser el cambio. Entonces, este es el cambio. ¿Listo? Intenten hacer el cambio. Intenten hacerlo, háganle. Tranquilos que yo me demoré un rato haciéndolo, pero ustedes, después de que lo hagan, o acomódense y vamos a ir subiendo la velocidad. Vamos a hacer el cambio nuevamente. Profe Piladis, así no es. Pilas, pues. Vamos a hacer el cambio. ¡Cambio! Entonces, en una mano queda, en la izquierda queda el pulgar, los demás están guardados y en la otra está guardado el pulgar. ¡Cambio! ¡Cambio! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Y así hasta que logren hacerlo muy rápido. Es el primer ejercicio. Hay que practicarlo. Luis, eso está muy difícil. Por eso está muy difícil. Yo les dije que no era tan fácil, ese hay que practicarlo. Ese es para mejorar Yo no la he podido. coordinación. Vamos a hacer otro que este sí es mucho más sencillo y con ese terminamos. Mano derecha en la nariz y la mano izquierda en la oreja derecha. Este sí es fácil. Voy a repetirlo. Mano derecha en la nariz y la mano izquierda en la oreja derecha. Y hacemos el cambio. El cambio es mano izquierda en la nariz y la mano derecha en la oreja izquierda. Y cambio. 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 Es fácil. Cambio. Eso es fácil. Ese lo podemos trabajar rápido con nuestros niños. Es fácil. Y antes, y ya con eso terminamos los ejercicios de gimnasia cerebral, profes. Les voy a hacer una invitación. Practiquen este y recuerden que con los niños siempre tenemos que intentar presentarles las cosas más difíciles. Eso suena raro, pero cuando yo al niño le presento lo más difíciles, pongo altas expectativas en él. Y ya, cuando él responda, yo me voy a dar cuenta hasta qué punto fueron muy altas o debo ir bajando. Pero siempre debemos empezar con lo más difícil. Profes, muchas gracias, pero con eso terminamos la pausa activa.
Muchas gracias, Luis. Bueno, entonces volviendo a retomar, en este momento ya vamos a entrar, voy a volver a proyectar por acá, vamos a entrar a nuestro cuarto momento, que es el momento de la estructuración. Y para este momento, como les había dicho ahora, vamos a entrar a trabajar con nuestra alianza. Nuestra alianza en este momento es con la Fundación Luque para trabajar el material y la propuesta de Aprendamos Todos a Leer. Entonces quiero invitar a alguien muy especial que nos está acompañando el día de hoy, que es nuestra facilitadora de la FunLucker, Karen Jiménez. Karen, hola, ¿ya estás con nosotros? Hola para todos, sí, claro, estoy acá, estuve muy atenta haciendo los ejercicios de la pauta activa y viendo pues que hay docentes aquí presentes que ya me conocen y con los que hemos tenido procesos muy significativos durante el proyecto. Entonces, muchas gracias por la invitación y les doy la bienvenida a Aprendamos Todos a Leer. Excelente, quedan en tus manos, Karen. Listo, bueno. Bueno, vamos a conocer en este momento la ruta metodológica del programa. Muchos de ustedes ya las conocen, pero vamos a trabajarla nuevamente y nos gustaría que de pronto al final, si nos queda tiempo, puedan compartir un poco la experiencia que han tenido en años anteriores. Entonces, vamos a... Listo. Bueno, aprendamos todos a leer para grado primero. Entonces, profes, lo primero es contarles que el objetivo de este encuentro, pues, es conocer el material de Aprendamos Todos a Leer, su ruta de enseñanza y los momentos de trabajo que deben realizarse durante, pues, todo el proceso. Recordar que Aprendamos Todos a Leer es una iniciativa del Banco Interamericano para el Desarrollo en alianza con Fundación Lucker y CONFA. Y pues en este momento, gracias a todas estas colaboraciones, vamos a trabajar de la mano con Todos Aprender. Bueno, profes, en este programa se trabaja la conciencia fonológica y el principio alfabético, presentando un fonema y su respectiva letra por lección, según el orden de los fonemas propuestos por Dijen en su libro Aprender a Leer. Este programa está dirigido principalmente a niños y niñas entre los 4 y 7 años de edad. Como han podido darse cuenta en estos últimos días, también los chicos de transición van a entrar a trabajar en este proyecto. Bueno, este programa cuenta con las siguientes herramientas de trabajo: las guías para los docentes, el Big Book o megalibro, las fichas didácticas, los cuadernillos de los estudiantes, un libro de lecturas y un componedor de palabras. Todos estos materiales son los que trabajamos en el marco pues, del proyecto y hay un momento específicamente de la ruta metodológica para trabajarlo. Ya vamos a ver cómo es. Bueno, en las guías que les estaba comentando está la planeación de todo un año escolar para la enseñanza de la lectoescritura. Entonces vemos acá la cartilla azul donde encontramos la planificación para la unidad 1 y la unidad 2. Y el libro rojo, la unidad 3 y 4. Podríamos decir que es más o menos una unidad para cada periodo del año. Ahora quiero contarles cuál es el contexto de nuestro proyecto. Y como algunos ya lo conocen, es un parque natural. Vamos a ver los fonemas que desarrolla entonces cada unidad. La primera unidad inicia con las vocales y la Y cuando tiene el sonido vocálico y también incluye algunas consonantes. Entonces vemos cómo aparecen estos personajes que nos van enseñando los fonemas y las letras, como lo es Adela la ardilla amistosa, Enrique el erizo estudioso, Irene la iguana ingeniosa, Octavio el oso perezoso, Úrsula, Eloy, tenemos también a Mario el mono, a Nancy la nutria novata y Sara la serpiente servicial. Cada uno de estos personajes tienen un cuento donde describen sus cualidades, describen un poco su hábitat,
cómo es su cuerpo, sus intereses, sus gustos, cómo interactúan con los otros animales, y pues ahí les vamos aportándole pues al nuevo conocimiento de los niños y las niñas en grado primero. En la segunda unidad se trabajan las siguientes consonantes. Entonces aparece la L, fonema L, la F, fonema F, la T con su fonema T, la V con V, la D con D, la C con sus sonidos caco Q, y seguidamente vemos la letra Q con las sílabas que aquí, este dígrafo. Vemos la P con su sonido explosivo. Este es el orden de los fonemas propuestos por el programa, que está basado pues en las ciencias de la lectura, ¿sí? ¿Por qué aparece la P en la segunda unidad y finalizando, que es más o menos como en mayo, en un año pues regular? Porque la P la vemos junto con la D, la B, la Q y la P, porque son letras en espejos que necesitan trabajarse según la ciencia de la lectura de forma seguida para que los niños puedan distinguir su lateralidad y sus formas en cuanto a la escritura. Sabemos que nos pasa mucho en las aulas que los estudiantes tienden a confundir estas letras. En la tercera unidad, entonces, vemos las consonantes V, la L con sonido Y, la Y, vemos la H, la Ch, Sh, vemos R fuerte, R suave, vemos letra G y las sílabas G, G, y por último tenemos la unidad 4 en la que trabajamos las letras menos frecuentes en nuestro idioma español, que son las siguientes. Cada uno de estos personajes pues tiene un nombre y una cualidad dentro de nuestro contexto, que es un parque natural. Como pueden ver en esta última unidad, vemos muchas letras y sus fonemas que son, pues no son tan frecuentes en nuestro vocabulario y en nuestro idioma, como lo es la X, la W, we, la ñ. Listo. Esta es nuestra secuencia de enseñanza y aprendizaje de los fonemas y las letras. En el libro del docente van a encontrar esta cartelera fonológica. También en el Big Book van a encontrarla de manera grande para que esté expuesta en el aula de clases. Y ella nos va indicando cuál es la secuencia y cuáles son los grafemas o las representaciones gráficas que tiene cada fonema. Como vemos en la columna izquierda aparece fonema y en las filas al lado derecho del fonema vemos como cada una de esas representaciones. Por eso vemos, por ejemplo, en las vocales que al final aparece la representación de ese fonema con H. ¿Por qué? Porque vamos insertando normas ortográficas a medida que vamos abordando los fonemas. Bueno, ahora vamos a ver la ruta de cada uno de estos fonemas. Vamos a ver un ejemplo con la letra A. Este fonema se trabaja en una semana, como todos los fonemas. Ya cuando los docentes adquieren la experiencia, se enamoran, se empoderan pues del proyecto y de la ruta como tal, desarrollan 2 fonemas a la semana. Tenemos casos muy buenos que los profes han valorado tanto el proyecto que solamente trabajan con él y han podido desarrollar 2 fonemas a la semana, logrando así que los niños tengan casi que el proceso lectoescritor aproximadamente en agosto, dedicándose posteriormente como los últimos periodos a trabajar comprensión lectora y producción textual. Esto es cuando ya tenemos la formación, cuando ya hemos tenido la experiencia y hemos comprobado y nos hemos dado cuenta que funciona. Entonces, en cada una de las semanas vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar los objetivos que propone la ruta metodológica, vamos a encontrar los momentos del proceso, ¿sí? Que se basan pues en el modelo escuela activa, que ustedes ya conocen muy bien, y tiene la evaluación formativa. Cada uno de los momentos tiene una evaluación formativa. Como pueden ver ahí en pantalla, la evaluación formativa es muy intuitiva, es muy de observación, requiere pues que el docente esté ahí acompañando y dándose cuenta cómo va evolucionando cada uno de los estudiantes.
Los momentos de la ruta metodológica son 4, como ya lo había comentado. Son estos. Y aquí tenemos lo que trabaja cada uno de esos momentos. En las actividades básicas, entonces, encontramos siempre las actividades de revisión y refuerzo y prelectura. Las actividades de revisión y refuerzo es como revisar la tarea que se dejó o retomar lo que se vio la clase anterior, hacer un pequeño momento como de retomar lo que ya hemos visto y posteriormente empezar con las actividades de prelectura. Generalmente en esta actividad de prelectura siempre vamos a trabajar con la ficha didáctica, donde los estudiantes van a conocer el animal del que vamos a hablar en el cuento. Van a hacer predicciones, van a explorar el título, van a comentar lo que ellos conocen de estos animales y ahí exploramos un poco sus ideas previas. En la fundamentación siempre vamos a hacer la lectura oral por parte del docente. Vamos a trabajar conceptos de impresión, estrategias de comprensión oral y aprendizaje de vocabulario nuevo. Todas estas tareas las llevamos a cabo a través de la lectura del cuento de la semana. En cuanto a la ejercitación, siempre vamos a trabajar conciencia fonológica, principio alfabético, trazos y escritura y lectura y dictado. Como vemos, hay muchas tareas dentro de ese momento, el cual podríamos decir que es el momento en el que más hay práctica por parte del estudiante. Es un momento en el que siempre vamos a trabajar generalmente con el docente, trabajo en grupo, trabajo individual y con la guía del estudiante. Y en el momento de la aplicación, vamos a hacer actividades en casa de ejercitación. Bueno, hay profes que ya con la experiencia que tienen saben que a veces es complicado enviar un poco el material a la casa porque pues algunos papitos no tienen de pronto como la forma más eficaz como para explicar cada una de las actividades que se proponen. Entonces muchos docentes han optado por realizar el momento en clase. Cada uno de estos momentos tiene entonces su respectiva evaluación formativa. Vamos a ver entonces qué es esto de la evaluación formativa y cómo lograrlo. Como vemos acá en la imagen, tenemos unas barras de progreso. Entonces vemos que están de diferentes colores, unas que han progresado más, otras menos, otras más o menos. Así funciona también la evaluación formativa con los estudiantes. Esta es la que nos da cuenta del progreso que va teniendo con cada una de las tareas que nosotros vamos asignando y desarrollando en la clase. ¿Qué nos permite la evaluación formativa? Pues tener un mayor control del docente para intervenir a tiempo. No esperar al final a ver qué pasa, no, vamos identificando paso a paso cómo va el progreso del estudiante. Reducir la presión de los actores educativos frente a la evaluación. O sea, la evaluación formativa nos permite realmente hacer un trabajo sensato, sencillo, intuitivo, sin que se vuelva pues algo sumativo, de castigo, y vamos aprendiendo cómo hacerlo de manera tan natural que lo hacemos todo el tiempo. También nos da información a tiempo para compartirle a los padres y a los especialistas. Los que han tenido la experiencia ya en el programa nos hemos dado cuenta que desde el primer periodo ya sabemos que niños están presentando dificultades fonológicas o que niños están quedando de pronto en algunas consonantes o que de pronto nos está volteando alguna de las letras que hemos visto hasta el momento. Entonces, inmediatamente activamos nuestras rutas, los remitimos de pronto al especialista de cada institución o hablamos con el padre para que nos vaya colaborando en casa con estas dificultades. Bueno, y nos ayuda a encontrar, la evaluación se convierte entonces en un aliado y no en un arma. Siempre vamos a tratar de tener como ese panorama de cada uno de nuestros estudiantes y vamos diciéndoles a ellos cómo ir trabajando en esas dificultades que se les van presentando, para ayudarlos, no para señalarlos, ni mucho menos para castigarlos. Bueno, la evaluación formativa en cada una de las unidades pues nos permite ir mirando los progresos. Aquí les traigo un ejemplo más o menos de lo que el niño debe lograr al final de la primera unidad. Esto no es si pierde el periodo, si pasa el periodo, si gana la materia, si la pierde, no. Es simplemente para saber dónde se está quedando o cuál es su fortaleza. Entonces, como vemos en este cuadro, es como una evaluación pequeña que el niño hasta con ayuda del docente puede ir chuleando lo que ha logrado, ¿sí?
entonces esto sí lo sé bien, esto lo necesito practicar. Entonces, como ven, miren que las tareas son muy sencillas y se van llevando a cabo diariamente en el aula. Reconocer los sonidos, escribir las letras, leer de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Así no esté escribiendo, es algo que se está trabajando todo el tiempo con la lectura del cuento. Cuando le preguntamos dónde está el título, ¿será que comienzo a leer aquí abajo? No, aquí arriba. Comienzo a leer desde la derecha, entonces ellos nos van corrigiendo y así vamos trabajando pues esos conceptos de impresión que son súper claves. Identificar las palabras que riman, lo que ahorita les estaban comentando. Trazar las palabras correctamente, en el momento miren que siempre vemos trazo, hacemos los trazos en el aire, hacemos los trazos en caja de arena, en un tablero mágico, en fin, hay muchos recursos como para trabajar esto. Uso las palabras nuevas que aprendo, por ejemplo, si Enrique es el erizo estudioso, ¿qué es ser estudioso? Explorar como, dime un ejemplo, dime una frase o una oración con la palabra estudioso. Entonces ellos van componiendo las oraciones a nivel oral y nos vamos dando cuenta que utilizan el vocabulario aprendido correctamente. Puedo hacer predicciones de un texto cuando les preguntamos, Úrsula, la urraca única, ¿de qué creen que se va a tratar el cuento? De una urraca, y cómo así que es única. Entonces vamos explorando como esas pocas palabras que tienen los títulos y con la lectura de imágenes ellos van prediciendo de qué se va a tratar los textos. Puedo describir a los personajes de un relato. Esto es cuando ya conocen el texto y hacemos estrategias de comprensión para recuperar pues la información que ellos han aprendido. Bueno, en el momento de prelectura, como ya les había comentado, siempre trabajamos con la ficha didáctica. Esta es una ficha donde trae la ilustración del personaje del cuento, por un lado con la letra en mayúscula y en minúscula, y por otro lado trae una información un poco técnica de ese animal. Entonces nos dice si es un reptil, de qué está cubierto su cuerpo, cuál es su alimentación, dónde vive. Y esta es una información que ayuda a pues anclar el conocimiento previo que ya tenían con el nuevo conocimiento. Y cada vez ellos van teniendo como una apertura al conocimiento un poco más amplio. ¿Qué nos permite este momento? Motivar el interés de los estudiantes. Los que han tenido la experiencia saben cuando ellos ven el dibujo y de una forma como muy misteriosa, lúdica, como incentivando la curiosidad, les mostramos la foto real y para ellos ese momento es espectacular porque dicen, wow, mira esos colores y bueno, y exploramos como todo eso desde los sentidos. Después le hacemos la lectura de la ficha y conectamos los conocimientos anteriores con los nuevos que se van a introducir. Enseñamos conceptos y vocabulario potencialmente difíciles en contexto. Por ejemplo, es un reptil. ¿Qué es un reptil? Todo el tiempo, a medida que van conociendo los animales, ellos van descubriendo quiénes son los mamíferos, quiénes son los reptiles, cuáles son las aves, quiénes son herbívoros, y todo esto nos da la ficha didáctica. Identificar conductas de entrada de los estudiantes y hacer acomodaciones curriculares o temáticas. Todo este momento es súper clave antes de hacer la lectura del cuento. En el momento B, entonces hacemos la lectura del cuento. Reforzamos los conceptos de impresión, desarrollamos el lenguaje oral, permite establecer el contacto afectivo entre el educador, el estudiante y el texto. Esto es súper clave, profe. Siempre hemos sugerido como que la lectura del cuento se convierta en uno de los momentos más especiales para los estudiantes. Primero porque la lectura del cuento se convierte en un momento en el que ellos cambian un poco la dinámica de la clase. Se acercan al cuento, se pueden sentar en el suelo, donde todos puedan observar la ficha, el cartel pues del cuento. El docente está más elevado que los estudiantes, sosteniendo el cuento. Cuando lee y explora cada una de las palabras, va haciendo énfasis en las palabras más importantes y así se convierte en algo que no es tan rígido, sino como que despierta el interés de los estudiantes. Este momento también contribuye al fortalecimiento de las estrategias de lectura. Siempre hacemos predicciones, inferencias, relaciones causa y efecto, visualización de personajes, diferenciar la fantasía de la realidad. No es que todas estas estrategias se hagan cada día,
o cada momento del cuento, sino que se van viendo a medida pues de que va progresando los cuentos. Contribuye a la calidad del ambiente de aula. Esto también es muy importante porque la estructura del proyecto permite tal organización que instalemos, por llamarlo así, algunos patrones de conducta de los estudiantes. Entonces, si llevamos a cabo la ruta de la manera que está propuesta, fiel a la secuencia didáctica, los chicos ya saben qué momento es. Entonces ellos ya saben cuándo sacamos la ficha, ellos ya saben cuándo es el momento de lectura. Más adelante ya no tenemos que decirles, vamos a leer el cuento, ellos ya saben, ellos se acomodan, tienen sus reglas, hacen silencio, levantan la mano para hacer preguntas. Entonces, realizar cada uno de los momentos de la forma como los sugerimos es clave para la gestión de aula. ¿Por qué? Porque ellos se adaptan a estas secuencias, a estas estructuras y cada vez es como más espontáneo la conducta de ellos frente al momento de la ruta metodológica. También amplía el léxico de los estudiantes y su conocimiento sobre el mundo. Cada uno de estos personajes tiene unas características o tiene datos del mundo, como por ejemplo Luisa, la lagartija azul, es la única de su especie que vive en Colombia, es decir, es una lagartija azul que únicamente vive en Colombia, específicamente en la isla Gorgona. Entonces, para esta clase, por ejemplo, el docente debe mostrar un mapa, mostrar el Pacífico colombiano, mostrar dónde queda la isla Gorgona. Muchos profes han mostrado videos o han mostrado imágenes pues, de la isla Gorgona, hablan del contexto de la isla Gorgona, que antes era una cárcel. Bueno, hay docentes muy creativos y trascienden un poco más la área del lenguaje, entonces se meten con geografía, se meten con ciencias sociales, y cuando están en ese contexto, pues explican que es una lagartija única en el mundo y que solamente vive en Colombia. Entonces vemos cómo esto también ayuda a que los chicos vayan conociendo cada vez más datos curiosos del mundo. Y pues desarrolla la imaginación. En el momento C, entonces siempre trabajamos trazos y preescritura. Cuando digo preescritura, me estoy refiriendo al componedor de palabras, porque sabemos que antes de ir a esa tarea motora, que es la escritura, trabajamos la escritura con material. Entonces, para eso tenemos el componedor de palabras, donde vemos las letras en mayúscula, en minúscula, que los niños pueden identificarlas de forma visual y manipular ese material antes de ir al trazo. Después de hacer esto, entonces trabajamos en el cuaderno del estudiante, trabajamos los trazos en el aire y trabajamos pues los trazos que nos propone la guía. Este momento también nos ayuda a coordinar la acción muscular para producir movimientos voluntarios, desarrolla el control de la mirada y los movimientos oculares, reconoce la dirección de los trazos y su organización en el espacio de una hoja del cuaderno, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Todo el tiempo estamos como reforzando lo que vemos en ese momento de fundamentación. Aquí es muy importante siempre dedicarle un buen momentico, unos buenos minutos a los trazos en el aire, para que los chicos aprendan la direccionalidad correcta de los trazos. A veces pensamos que esto no es tan importante, pero sí lo es, porque recordemos que un niño que tiene una adecuada direccionalidad del trazo, pues un niño que no se va a cansar tanto al momento de escribir, es un niño que en un momento del dictado le va a fluir la escritura. En cambio, si empieza a hacer los trazos de forma inadecuada, al revés, siempre va a gastar más tiempo realizando sus trazos en comparación a los que lo están haciendo de manera adecuada. Entonces, esto es indispensable pues que se trabaje en este momento. Desarrollamos hábitos posturales y de equilibrio con el mínimo esfuerzo muscular. Es un momento en el que siempre estamos corrigiendo las posturas, el agarre del lápiz, cómo debemos hacer la pinza, cómo deben estar ubicados los pies en el piso, cómo debe estar levemente la cantilla girada para mayor comodidad, en fin. Y desarrollamos pues la organización espacial en superficie. Bueno, en este momento también encontramos la lectura y el dictado. ¿Qué permite el dictado? Entonces permite al docente identificar
si hay correspondencia entre el sonido y el nombre de las letras, si el estudiante de pronto está haciendo reconocimiento cada vez más ágil de los fonemas y grafemas, si hay segmentación silábica, si hay omisión de sílabas o si hay sustitución de sílabas, o de fonemas o de letras y fonemas. El dictado le permite al estudiante entonces aprender de sus errores, hacer práctica independiente, leer lo que escribe para forzarlo a escribir y no solo transcribir. Dentro de nuestra estrategia, a esto le hemos llamado copia enriquecida. ¿Qué es la copia enriquecida? Es mientras escribo, voy leyendo lo que estoy escribiendo. Y los que han podido desarrollar esa estrategia de la forma adecuada, ven cómo aumenta cada vez más la fluidez lectora debido a esta estrategia. En el momento entonces tenemos las actividades en casa. Acá tenemos un ejemplo de una actividad en casa. Miremos que la actividad es muy sencilla. Aquí dice, practico la lectura y la escritura de 3 oraciones. Esa es la única tarea para la casa. Muchos de ustedes entonces también lo desarrollan estas actividades dentro del aula. Esto se desarrolla en un tiempo justo para practicar de manera individual. Los padres no sustituyen al docente, esto debe quedar muy claro, las indicaciones nuestras, las instrucciones, todo debe estar como muy claro, muy específico, muy sencillo para que el estudiante comprenda pues lo que debe hacer. Estas estrategias, este momento pues está para dar motivación y apoyo para conocer de primera mano lo que hace el niño en la escuela y su calidad. Bueno, profes, ya finalizando entonces la ruta metodológica, encontramos que tenemos 2 pruebas diagnósticas durante todo el proceso. Las pruebas diagnósticas son a mitad de año y a final de año. La prueba de mitad de año la llamamos prueba La Loba. En esta prueba se evalúan estas tareas que vemos acá. Copia del texto, dictado de palabras, dictado de oraciones, tiempo de lectura y comprensión lectora. Se supone que para realizar la prueba lectora, el estudiante ya ha realizado las 2 primeras unidades. Las 2 primeras unidades son las unidades que yo diría las más importantes. ¿Por qué? Porque son las que tienen las combinaciones fonológicas más o menos del 80% de nuestro lenguaje. Entonces ven las consonantes transparentes, que estas son las que solamente tienen un sonido, ven las combinaciones de estas consonantes con las vocales, sílabas directas, sílabas inversas, y como hemos trabajado las consonantes que después se convierten en sílabas trabadas, pero no las vemos específicamente, ellos son capaces de llegar a la sílaba trabada por la ruta fonética, por la ruta fonológica. ¿Por qué? Porque estamos trabajando desde el nivel de la fonémica. De la conciencia fonológica, recordemos que tenemos 3 niveles, la léxica, la silábica y la fonémica, perdón. Es con la fonémica con la que más logramos cada una de estas tareas, porque el niño cada vez está como decodificando todos estos fonemas adquiridos. Entonces, cuando hacemos esta prueba LOBA, tenemos un panorama a mitad de año de cómo están los estudiantes en cada una de estas tareas y a nivel general. Hay unos niveles de desempeño que ya ahorita les voy a explicar. Tenemos un nivel básico, un nivel inicial, satisfactorio y avanzado. Hacemos la clasificación pues de los estudiantes de acuerdo a su nivel de desempeño y hacemos una intervención que llamamos remediación de mitad de año. Entonces, los chicos que se han quedado un poquito en el proceso quedan clasificados, por llamarlo así, en unos grupos en los que vamos a trabajar de manera diferente y un poco más intensiva durante la semana para rescatarlos pues de ese nivel y llevarlos al otro como un nivel satisfactorio o avanzado. Y en prueba La Cigüeña son más o menos las mismas tareas más la producción textual, como vemos acá. La producción textual. Entonces, en la producción textual le presentamos al niño una imagen y a partir de esa imagen debe construir un cuentico que tenga título, que tenga un inicio, un nudo y un desenlace. Tiene que ser un fragmentico pues corto donde dé cuenta de cómo está produciendo pues los textos. Ellos son capaces de lograr todas estas tareas, no se asusten, esto ya está aprobado, esto ya está
ya tiene evidencias de, pues, de compañeros de ustedes dentro de muchas instituciones, como veo, acá está el Perpetuo Socorro, está la Normal de Caldas, está León de Grave, Leonardo da Vinci, y muchos de sus compañeros pueden dar testimonio de que todo esto lo pueden lograr los niños. La prueba de la cigüeña, ¿qué hace? Como es una prueba diagnóstica, nos da el diagnóstico para presentarle a ¿quién? Al profe de segundo grado. No es una prueba sumativa, no es una prueba que dice pasó o no pasó el año. No, eso ya depende pues de cada uno de ustedes y de las directrices de cada institución. Pero es la información como más precisa que le podemos entregar al compañero de segundo, de cómo va el estudiante para segundo. Entonces puede ir súper bien, pero de pronto en copia de texto está fallando, porque entonces en copia de texto tiene inadecuada segmentación de palabras, o no utiliza signos de puntuación en la copia, o cuando ve la mayúscula escribes escribes en minúscula. Entonces esa es la información que le vamos a dar al profe de segundo. Bueno, al finalizar cada uno de los libros del docente, aquí nos enseñan unas rúbricas. Estas rúbricas nos sirven para interpretar pues, los resultados de la prueba de la loa, en la azul, y la prueba de la cigüeña, en la roja, que ya la vamos a ver. Aquí en el lado izquierdo nos muestran 4 niveles de desempeño y nos dice cuál es nos describe pues cuál es el nivel que tiene cada uno de los niños. Y al lado vemos los criterios de cada nivel debidamente descritos. Entonces, así es como nosotros evaluamos en la prueba LOA. Vemos, por ejemplo, el fragmento de la copia y vamos analizando cada uno de estos criterios para saber en qué nivel se encuentra. Entonces, por eso, cada una de estas tareas es tan precisa, y los que han tenido la oportunidad de la evaluación se han dado cuenta que es muy precisa en cada una de estas tareas que analizamos a mitad de año para hacer la intervención de remediación. Esta pues es la rúbrica de final de año. Como lo dicen, pues es una rúbrica que nos da información muy importante para el ingreso a segundo. Y como vemos acá, se le anexa pues acá la producción de textos. Bueno, hasta acá, ¿dudas y comentarios, profes? Luis, ¿tú nos ayudas con el chat, que veo que algún profe nos está escribiendo, por favor? Karen, tienen el profesor y tutor Julián David Pineda te hace una pregunta, y es, ¿qué recomendaciones podríamos dar a los docentes para lograr que los niños puedan utilizar este material teniendo en cuenta la contingencia y que la mayoría de los padres de familia no cuentan con ese conocimiento, y más aún que los niños no han tenido los mismos procesos de estimulación y acompañamiento que tendrían en el aula de clase? Sí, eso es una excelente pregunta. Cuando todo esto comenzó, nosotros desde la Fundación hemos tratado de generar como unos videitos muy pequeños como para ser enviados por WhatsApp con algunas estrategias como de conocimiento alfabético o de conciencia fonológica. Es claro que la calidad en este tiempo de confinamiento va a ser diferente, ¿cierto? Eso lo tenemos que tener súper claro. Y debemos encontrar como las estrategias más precisas para que los padres nos puedan colaborar. Una de ellas es, por ejemplo, repasar los sonidos del alfabeto. Entonces, que los niños comprendan que hay un nombre y que hay un sonido, y que leemos es con el sonido. Otra de las estrategias es, de pronto, si vamos a trabajar el fonema L, entonces que exploremos a nivel oral palabras que comienzan por L y palabras que terminan por L, por ejemplo. Eso le debe quedar muy claro a los padres. Y los profes pueden, de pronto, cada momento de la ruta metodológica irla desarrollando de manera más pausada durante la semana, y siendo muy específicos en la tarea que vamos a abordar, hacer listas de palabras, de pronto por cada fonema, siempre retomando los fonemas anteriores. Y nosotros estamos tratando de generar unos videos de cada momento como forma de modelarle a los docentes cómo lo puede hacer con sus estudiantes.
Entonces, por ejemplo, en el momento de prelectura estamos haciendo un video con diapositiva, que lo hemos llamado diapovideo. Esto está en construcción, lo estamos haciendo. Tenemos otra forma de explorar los conocimientos previos por medio de un audio por WhatsApp, también cómo ajustar de pronto las instrucciones para que puedan enviarse a la casa de manera que el papá sienta que se le está hablando a él en un lenguaje muy aterrizado. Y obviamente pues trabajar con las cartillas del programa. Muchos de ustedes tienen acceso solamente a la primera cartilla del programa, que es diferente pues a la que ven en manera digital, porque esta cartilla está a blanco y negro, es una cartilla que es diferente pues a la que ya conocen, y estamos gestionando la entrega de la segunda unidad. Entonces sería como que nos adaptáramos a cómo llevar a cabo cada una de la enseñanza de estos fonemas durante una semana, pues con la colaboración de todos nosotros. Listo, Karen, muchísimas gracias. Luis, por aquí Zulay González tiene otra inquietud. ¿Nos colaboras, por favor? Sí, la profe Zulay nos dice que necesitamos, por favor, el libro del docente y los cuentos respectivos. Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos todo el material en la página fundacionlucar.org.co. Allí pueden descargar todo el material. Sin embargo, yo se los puedo compartir ahorita por WhatsApp a Verónica o alguna de las tutoras, y entonces ella se los puede rotar por el WhatsApp, que a veces es mucho más fácil que dirigirse a la página web. Claro que sí. Aprovecho, Karen, para contarles a los profes que cada uno de los tutores que hace parte de esta red está en la generación de un Drive, donde van a encontrar también todo este material de Aprendamos Todos a Leer. Entonces allí también va a quedar mucho más fácil para que ellos puedan tener acceso a este. Están en las cartillas de grado, transición y primero, así como lo acabas tú de mostrar. Está el libro de cuentos y cada una de las cartillas para cada semestre. Perfecto. También les puedo compartir las fichas didácticas que están en un PDF, y el Big Book, que son los carteles grandes, también los tenemos en medio digital. Claro que pues sí. porque algunos de ustedes de pronto tienen la forma de grabarse de pronto proyectando en el televisor, o bueno, hay muchas estrategias como para que los niños puedan tener ese acercamiento pues al Big Book. Ok, Karen, te hago una pregunta. A nosotros como tutores ya nos facilitaron esta semanita algunos de los videos que tú estás comentando que están empezando a grabar. ¿Tú nos das la autorización para empezarlos a rotar con los profes para que ellos tengan conocimientos de ellos? Claro que sí, claro. Hay uno que es muy claro, que es el de la ruta, donde volvemos a explicar. También tenemos los videos como el paso a paso de los momentos. Eso sí está grabado, creo que en un aula. Lo grabamos en un aula de clase con niños, sí, con la profe. Con las entonces, profes, ajá. Un poco más reales ese. Y pues estamos diseñando los guiones para poderles llevar a ustedes las estrategias de cómo hacer cada momento desde los recursos que cada uno tenga, si es por el WhatsApp, si es una guía, si es por un mensaje de texto, de voz. Entonces estamos como haciendo estos guiones para crearlos. Son muy caseritos, pero yo sé que les van a gustar. No, son de mucha ayuda, es justo lo que necesitamos en este momento. Entonces yo me voy a tomar el atrevimiento, Karen, de comprometerte en este momento ante nuestro grupo de profe. Mire, tenemos 32 personas en acompañamiento en sala, para que por favor apenas tengas todo este tipo de videos, no los vayas compartiendo. Pues me hago responsable en este momento con mi compañero Luis Miguel, para nosotros compartirlos con la red de tutores y a su vez hacerlo extensivo a los profes para que sirva pues de ayuda y de herramienta para trabajo en casa. ¿Te parece? Claro que sí, y me gustaría de pronto, si en un minutico alguno de los profes que ha tenido experiencia pueda de pronto contarles a los demás cómo les ha parecido el proyecto y qué podría recomendarle a los demás profes. Mi recomendación es ser muy fiel a la ruta metodológica, tratar de no contaminarlo con otros métodos o con otras estrategias, sino como hacer el paso a paso y pues desarrollar las actividades allí propuestas. Karen, buenos días. Ya, por allí están hablando. Sí, quiere hablar. Buenos días, Karen. Pues es una sorpresa muy agradable verla. Yo estuve pues el año pasado en acompañamiento con la Fundación Lucar,
Usted fue mi tutora y fue muy enriquecedor todo lo que aprendí. Yo me pude dar cuenta que con este método de la conciencia fonológica es mucho el avance que se alcanza con los niños. Pues aprovecho la oportunidad para darle las gracias y tengo curiosidad de saber, pues, con este equipo, ¿cómo va a ser la alianza? ¿Van a continuar ustedes asesorándonos así como lo hicieron la Fundación Lúcker? ¿Cómo va a ser esa integración? Bueno, profes, ustedes saben que en Fundación Lúcker solamente somos 2 personas, ¿cierto? Que somos Emily y yo. Pues estas 2 personas vamos a estar siempre pues ahí disponibles para ustedes. Sabemos que los tutores de Todos Aprender tienen muchísimos más grupos, entonces sí, o sea, tienen transición hasta bachillerato, ¿es más o menos? Hasta grado quinto. Hasta grado quinto, bueno, son muchísimos grupos, entonces la idea sí es colaborarles mucho en grado primero, igual como lo habíamos hecho antes. De todas maneras, ustedes los que han tenido ya la experiencia, pues los vamos a dejar un poquito solitos para poder colaborarles a los profes que empiezan de cero. Entonces, pero como saben, siempre estoy acá, siempre estamos acá al otro lado del WhatsApp, del teléfono, colaborándolos. Y pues en la medida de lo posible, cuando esto empiece de pronto a reabrirse, pues nos veremos en las aulas, con el apoyo de los estudiantes, con las intervenciones que hacíamos y seguramente vamos a tratar de no perder ese contacto con todos ustedes. Karen, Karen, te da el agradecimiento también, te dice que muy concreta tu explicación sobre el programa, que es muy rico el material, los libros, la metodología, y que para entregarle a los niños y así poder encontrar con ellos y lograr con ellos una excelente lectura de escritura, que el programa posee grandes fortalezas y que por eso te agradece mucho. Es como mucho gusto. Aprovecho aquí para completar la pregunta de la profe Amparo y con respuesta a lo que dice Karen, lo que vamos a hacer es trabajar de manera conjunta. Como les decíamos ahorita, va a ser una alianza entre PTA y Fundación Lúcker para que los tutores del programa Todos Aprender hagamos ese trabajo conjunto y en las aulas y en las instituciones que de pronto ya no puedan estar tan presentes, nosotros podamos hacer ese acompañamiento. Por eso nosotros en este momento quisimos hacer la vinculación de ella como facilitadora del programa, y ya que ustedes la conocen algunos y los que no, pues para que la vayan conociendo. Ayer estuvo Emily, la otra niña, que ella nos hace referencia acompañando a los docentes de grado transición. Y entonces, para que sepan que sí, que vamos a trabajar de manera conjunta, esto va a ser algo, un engranaje, vamos a trabajar de manera articulada para que no crean que es que PT va por un lado, Fundación Lúcker va por otra, Predictores del Aprendizaje va por otra, no se asusten, no se vayan a tensionar, que antes al contrario, todas estamos haciendo este trabajo conjunto, es para acompañarlas y pretender que este trabajo para los niños de grado primero sea mucho mejor, porque ustedes saben que un trabajo en equipo es más fácil y más llevadero que cuando uno trabaja solito desde el aula. Y por aquí, muchas gracias, Emily, por tu participación el día de hoy. Karen. Karen, qué pena. Karen, me está pensando Emily. Muchas gracias, Karen, por tu acompañamiento el día de hoy. Por acá el profe, el tutor Julián David también nos hace referencia que no solamente a las instituciones que tienen el modelo Escuela Activa Urbana les va a llegar el material, sino que este va a ser un material que va a llegar a todas las instituciones educativas de Manizales. Entonces hay que dar un poquito de tiempo porque ustedes saben que la contingencia nos ha retrasado algunos procesos, pero esperamos que puedan ir llegando y buscaremos con la Fundación Lúcker qué material tienen ellos en existencias para que empecemos a distribuirlo en las instituciones y podamos darle funcionamiento a este. Bueno, ¿alguien más, Luis, quiere realizar alguna intervención o damos paso al siguiente? Yo quiero hacer una intervención. Claro. Hay una profe que quiere intervenir. Claro que sí. Lucila Zuleta, buenos días, ¿cómo están? Me encantó pues la disertación de Karen Jimena. La veo muy ajustada con lo que pretendemos con los niños, que logren interpretar lo que leen, qué maravilla. Hay una sugerencia, qué rico que las cartillas fuesen a color. ¿Por qué? Porque es que hay una parte muy importante que no se puede perder, y es la capacidad de asombro. Si el niño ve colorido en esas cartillas, más te motiva a mirarla, a leerla. Y yo también deseo pues compartirles a ustedes que yo me creé una cartilla. Lo que expuso Karen Jimena me parece muy atinente y mire que da muestra del entorno, de los hábitats, de los seres vivos. La cartilla que yo hice va en torno a la canasta familiar.
Entonces yo la estoy terminando y mi deseo es que me la permitan a mí también compartir, porque de ahí también se desprenden maravillosos aprendizajes y estrategias que de una manera lúdica y comiendo los niños van aprendiendo. Y entonces me pareció muy bueno, los momentos son puntuales para que el niño establezca su pertinencia lectora y escritural. Y también recomiendo, o una sugerencia, es que yo tuve la oportunidad de hacer unos diplomados en neurolingüística y me di cuenta que trabajar en el cuaderno cuadriculado y de izquierda a derecha da muy buena funcionalidad cerebral, porque de esa manera los dos hemisferios cerebrales están trabajando alternativamente. Entonces son pildoritas que tengo yo y que deseo compartirles cuando termine mi cartilla. Y felicitaciones a Karen Jimena y a la Fundación Luker porque nos ha tenido en cuenta en este proceso y en este momento de nuestra existencia humana, sobre todo para nuestros bellos niños y sus familias. Yo ya estoy revisando unas cartillas y me ha parecido excelente y los niños muy motivados con ellas. Solo sí les pido tener en cuenta el colorido para las mismas. Un feliz fin de semana, muchas bendiciones y muchísimas gracias. Muchas gracias a la profe Lucila por su intervención. Bueno, Karen ayer nos contaba, Emily ayer nos contaba que en este momento las cartillas no las han podido imprimir a color porque eso se realizaba era en Bogotá. Entonces, como las que han llegado en este momento las instituciones las realizaron acá en Manizales, es por eso que no se ha hecho a color. Pero nos comentaban desde la Funluker que sí tienen en cuenta pues esta sugerencia para las cartillas posteriores que se piensan entregar. Bueno, Luis, vamos a darle entonces, vamos a ir cerrando. Les voy a volver a compartir la pantalla para que vayamos a nuestro último momento. Vuelvo y le reitero el agradecimiento a Karen por su acompañamiento el día de hoy. Ya saben entonces que vamos a estar en acompañamiento permanente con la Fundación Luker y PTA para seguir desarrollando esta alianza con el programa Aprendamos Todos a Leer. Bueno, profes, llegamos a nuestro momento de cierre. Vamos a tener, como ya nos quedan 7 minuticos, vamos a hacerlo de manera rápida para no tomarles más de su tiempo. Entonces, en este momento vamos a abrir el chat y los micrófonos para que realicen las apreciaciones y preguntas finales de nuestro encuentro. Pero antes les quiero recordar cuáles fueron los objetivos que propusimos alcanzar en esta sesión de trabajo virtual. Entonces, primero era reconocer la importancia de la conciencia fonológica para el desarrollo de las habilidades lectoescritoras. Van a ir pensando si lo logramos, si lo alcanzamos. El segundo objetivo era la apropiación de estrategias para trabajar la conciencia fonológica en los niños y niñas de grado primero. Y por último, conocer y recordar la ruta de trabajo de la propuesta y el material Aprendamos Todos a Leer. Entonces, Luis, te invito a que por favor nos vayas contando qué profes quieren participar, que escriban por el chat. Este es el momento de evaluación para que ustedes nos hagan las sugerencias, para que nos cuenten sus apreciaciones de cómo se sintieron durante el encuentro, qué aprendieron, si consideran que el tema tratado les aportó elementos importantes para su práctica de aula y que nos den sugerencias para mejorar en futuros procesos de formación que tengamos con ustedes, porque también aprovecho y les cuento que en este ciclo 1 de formación de acompañamiento situado del programa Todos Aprender, con primera infancia, grado transición y grado primero, este es nuestro último encuentro virtual. O sea que aproximadamente dentro de más o menos un mes nos volveremos a encontrar con el favor de Dios y con la ayuda y participación de todos ustedes y de sus directivos para continuar en este proceso de formación. Pero yo sí, Luis, ¿alguien? Recuerda que tenemos todavía un encuentro de una sesión de trabajo virtual con los profes de primero de matemáticas. Esa todavía nos queda pendiente para, no la semana entrante, sino la que sigue. Ah, sí, qué pena con ustedes. Es verdad, para la segunda semana de junio, qué pena. Sí, tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Y ya tenemos una profe que participa, la profe Lucila nos dice que reconocer la importancia de la conciencia fonológica es de vital importancia. Entonces, les invitamos a que uno de ustedes nos cuente, o sea, que abra micrófono y nos cuente cómo le pareció este encuentro de formación con una persona que nos dé esa impresión. Ya damos cierre a la actividad. Mientras que abren los micrófonos y nos cuentan cómo se sintieron el día de hoy, Luis Miguel les va a ir enviando al chat
el link para que ingresen a Google Forms y nos hagan la evaluación de la sesión de trabajo del día de hoy. Los invito a que no nos abandonen la sala sin realizar esa evaluación, no se demoran mucho, profes, y es de vital importancia para nosotros porque eso nos lleva a hacer la retroalimentación de estos encuentros. Entonces, alguien que no quiera ser tan tímido, que quiera abrir ese micrófono y en 2 minuticos contarnos cómo se sintió, qué le aportó, cómo ha ido este proceso de formación en primera infancia y en específico en grado primero. La profe Luz Estela nos da las gracias por todos los aportes, nos dieron elementos importantes para mejorar nuestra profesión. La profe María Cecilia nos dice que fue muy pertinente y es apropiado, las estrategias propuestas le gustaron mucho. Ahí nos van contando, ya envié el enlace del que nos habla Verónica para que puedan realizar la valoración. Ojalá lo hagan en este momento, no se demoran sino un minutico. Y los invitamos nuevamente a una persona que nos quiera decir algo con respecto Yo quiero decir algo, Miguel. La escuchamos, profe Lucila. Gracias, Bea. Primero que todo, yo felicito a este equipo tan lindo humano que tienen, porque mire, uno ve en Karen Jimena ese ánimo, ese entusiasmo para darle a uno a conocer todas estas actividades y estrategias que van cada día como consolidando para hacer un encuentro tan bueno, tan importante, tan significante en este día. Y también nos da cuenta de que todos, ya decía ahora, todos somos muy creativos, sí. Todos los docentes tenemos, gracias a Dios, una gran sapiencia y una gran creatividad. Y yo estoy segura que en nuestras aulas, allá en nuestras aulas nos convertimos en payasitos, en enfermeritos, en todos los roles profesionales. Entonces, qué bueno tener este encuentro con ustedes, quedé muy satisfecha, aprendí demasiado, uno todos los días aprende cositas nuevas y me encantó. Personalmente estoy pues como muy coherente con todo lo que ustedes exponen y estoy ahí en la tarea de seguir cualificando este bello proceso lector y escritural. Un aplauso para todos y que Dios me los bendiga. Gracias, profe Lucila, qué bonita. La profe Marjorie también nos pide la palabra, dice que leemos la palabra, así que profe, bien pueda, prenda su micrófono y la escuchamos. Hola, buenos días a todos, qué rico pues estar en este encuentro con ustedes, a muchos los conozco y sé la calidad humana y profesional que hay en todos ustedes. Hablo de los tutores del PTA y también de la profesional que nos acompaña, Karen de la Luker. Entonces, pues agradecerles el aporte. Definitivamente es importante como maestros estar actualizándonos y estar recordando además, ¿cierto? Porque muchos de estos términos, de estos conceptos de pronto ya los hemos manejado, pero es importante estar actualizándonos y recordándolos, ¿cierto? Entonces, agradecerles por ese equipo que forman tan bonito, de querer apoyar la educación de nuestros niños y niñas, y continuar acá aprendiendo, muy contenta con sus aportes y nuevamente felicitarlos, y muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Marjorie. Okay. Gracias, Marjorie. Listo, entonces ya con esto, en serio nos alegra mucho haber estado con ustedes. Lo que dice Verónica hace un momento, no abandonen la sala sin haber diligenciado el encuentro, la valoración. Ya por el chat enviamos el enlace de esta valoración. Karen nos da las gracias también por aquí. Profe, muchas gracias a todos. Vero, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Luis. No nos vamos sin recordarles el canal de YouTube, por favor, para que busquen allí los videos que les he comentado, tanto videos como nosotros los tutores, como experiencias significativas que ya muchos de ustedes, profes, se han vinculado a compartir para que los otros también se puedan enriquecer. Sí. Tenemos un canal de YouTube que se llama, ustedes en el buscador escriben CDA, que significa Comunidad de Aprendizaje, Metanoia, y ahí van a poder encontrar los cuentos de cuarentena, que es una estrategia maravillosa que ha tenido mucho impacto en la ciudad, porque muchos colegios se han vinculado. Van a encontrar actividades que tienen que ver con matemáticas, van a encontrar estos encuentros grabados, así que no se pierdan la oportunidad de participar y de ver todo lo que nosotros tenemos para ustedes. Profes, también tenemos experiencias, así que si ustedes se han grabado, han hecho videos en donde nos han presentado cosas a los niños interesantes, cosas que ustedes dicen, oiga, esta clase me quedó muy buena, compártasela a su tutor del PTA, que nosotros, si usted nos da la autorización, lo vamos a subir al canal de YouTube para que se vuelva famoso, porque ese tipo de cosas son importantes, que todos podamos replicar las acciones que estamos haciendo bien.
Listo, Luis, creo que por el día de hoy hemos finalizado este encuentro. Quiero reiterarle las gracias a todos los profes de esta red interinstitucional que hemos conformado, a mi compañero de trabajo el día de hoy, Luis Miguel, a Karen Jiménez por su compañía y de verdad que a ustedes, profes, por su apertura, por su participación y por permitirnos llegar a ustedes para fortalecer este proceso de educación. Un fuerte abrazo de todos los tutores del PTA y esperamos vernos pronto nuevamente. Muchas gracias. Hola, profes, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Que estén muy bien. Chao, gracias. Hasta Chao, luego. gracias. Que les vaya muy bien. Feliz mañana, feliz fin de semana.